Amados hermanos, bienvenidos una vez más a esta cita hermosa de los días jueves, donde retomaremos nuestro estudio expositivo de la palabra en la carta de Gálatas. Hoy vamos a estar conversando acerca de los dos últimos versículos con que cierra el capítulo 5 Pablo. Es decir, vamos a trabajar con Gálatas 5 del 25 al 26. Y le vamos a colocar por título Viviendo por el Espíritu. Cuando nuestras vidas están caracterizadas por victorias importantes sobre las tentaciones que enfrentamos, entonces es que estamos viviendo por el Espíritu. Es decir, todo verdadero creyente puede ver su vida y notar si está viviendo por el Espíritu o no. Es así al ver victorias alcanzadas sobre el pecado en nuestras vidas, y es cuando notamos la confirmación de un andar según la voluntad de Dios. El par de versículos con los que concluye el capítulo 5 de Gálatas que vamos a estudiar hoy son versículos de transición. Pablo les indica a los Gálatas que, dado su estado viviendo en el Espíritu, esa verdad debe ser reflejada en sus vidas, y le da detalle de cómo vivir en el Espíritu, manifestándose en la vida de los creyentes. Vamos a ponerle este tiempo a Dios. Señor, Padre nuestro, te damos gracias una vez más por traernos, Señor, a esta cita contigo, con tu palabra. Te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en tus hijos, en tu congregación, bendición y vida en cada uno de sus hogares. Bendícenos grandemente, Señor. Te damos gracias por tu misericordia infinita, Señor, por estar en un solo espíritu contigo, por tener el ánimo de levantar nuestros altares familiares cada jueves a las 7, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo acompañándonos, Señor, que estés en medio de nuestros hogares, que te muevas, Señor, en nuestras vidas con toda tu intensidad, mi Señor. Permite que este sea un tiempo de gozo, que este sea un tiempo de crecimiento, y que este compartir en familia, Señor, se traduzca, Señor, en un oasis, en un refrigerio especial, donde seas tú tratando con nosotros en los distintos puntos que nos quieres dejar ver. Gracias te damos de antemano, Señor, por lo que vas a hacer. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, leamos la palabra entonces, Gálatas 5, del 25 al 26. Dice la palabra: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En nuestro idioma, en el idioma castellano, la palabra sí es una conjugación y denota de alguna manera una condición, o en algunos casos duda, lo que llamamos en lógica matemática un sí condicional. Por ejemplo, si está lloviendo, no voy a salir ahora. O si hay café, voy a tomarme una taza. La palabra sí en español traduce de la palabra griega ei, pero ei como suena, ei, tiene un significado más extenso. Puede dar a entender un sí solamente, seguramente, dado que o ya que. Es decir, puede denotar tanto una duda como una certeza. Es el contexto en donde se utiliza el único que nos puede ayudar a ver cuál es la mejor interpretación para esta palabra. En este caso en particular, en el contexto de estos versículos que estamos leyendo, Pablo no está dudando de su propio vivir por el Espíritu, ni el de los creyentes a quienes le está escribiendo. Él está usando ese hecho para animarlos a que anden por el Espíritu. Así que la mejor interpretación de la palabra griega ei en este caso es ya que. Y es así como lo traduce la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, que traduce esa palabra en el versículo 25 de esta manera: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la vía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. Es decir, ya que tenemos vida en el Espíritu, debemos dejar que Él nos guíe paso a paso.
La palabra andemos, la cual es distinta a la palabra traducida andad en el versículo 16, la cual se traduce a la palabra griega peripateo. Como ya vimos, peripateo se refiere al andar o al caminar físicamente, pero de una manera figurativa se refiere a todas las actividades de una vida individual. Es en este sentido figurativo que es usada en Gálatas 5:16. Es decir, nos da a entender que debemos tener en mente la relación de nuestras vidas con las de otros. Si verdaderamente estamos viviendo por el Espíritu, o sea, si verdaderamente somos creyentes, y ya que sí somos creyentes, debemos estar viviendo nuestras vidas con y como otros creyentes. Solamente podremos vivir vidas en fila junto con otros creyentes si humildemente nos sometemos al Espíritu Santo. Si nos sometemos al Espíritu, nuestras relaciones con otros serán en armonía. Podremos imitar los ejemplos o las ejemplares características que vemos en otros y corregirnos los unos a los otros, como veremos en los versículos siguientes con que abrimos con que abre Pablo el capítulo 6 de su carta, cuando veamos la necesidad de hacerlo. Inmediatamente Pablo nos dice qué significa el andar en línea con otros en el Espíritu. Nos dice que no seamos vanagloriosos. La palabra vanagloriosos quiere decir orgullosos, creídos o vanos. Es decir, aún como creyentes podemos llegar a tener una opinión errónea y exaltada de nosotros mismos y de las cosas que podemos hacer. Es más, entre más estemos con el Espíritu, vemos que llevamos nuestras vidas, nos podemos descarrilar en pensar que es por nosotros que hemos podido mejorar y ser tan obedientes. No podemos olvidar que es el Espíritu obrando en nosotros a quien le debemos todo el crédito por todo lo bueno que podamos hacer. Y eso lo podemos ver en Romanos 7:18. Pablo dice, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. El orgullo puede llevarnos a juzgar a otros, es más, a tratar de corregir a otros en manera legalista. Al tratar de hacer que otros sean como nosotros, podríamos provocar cualquier reacción negativa de otros hermanos. La palabra provocándonos da a entender un reto, o sea, una pugna, un pleito o una competencia. Si tenemos orgullo, Pablo nos dice que eso nos puede llevar a desear competir con otros para demostrar o a ellos o a nosotros mismos una superioridad que creemos que tenemos. Debemos tener en mente que el orgullo no viene de Dios. ¿Y qué es lo opuesto al orgullo? La humildad, la cual sí complace al Señor. Y lo vemos en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. El orgullo también nos puede llevar a la envidia. La palabra envidiándonos describe el sentimiento de descontento producido al ver u oír acerca de la ventaja o la prosperidad de otros. Personas orgullosas envidian hasta los dones espirituales de otros o hasta tratan de prevenir que buenas cosas le pasen a otros. Es útil notar las otras palabras que Pablo usa en este versículo. Dice unos con otros, unos a otros. Pablo usa esta frase 2 veces en el mismo versículo. Tal repetición nos indica que Pablo veía esto como algo importante que debemos notar con atención. ¿Por qué repitió Pablo esa frase de unos a otros? Es posible que Pablo nos esté advirtiendo qué tan difícil es el convivir con otros. Es muy fácil decir o hacer cosas que sean dolorosas a otros, a propósito o no. Si nos proponemos no ser orgullosos o no provocar a otros y a no envidiar a otros, entonces tendremos mejores oportunidades de evitar hacer cosas que ofendan o lastimen a nuestros hermanos o a aquellos que tenemos más cerca. El tener en mente
cómo nuestras obras impactan a otros es un tema principal de los próximos versículos que vamos a tratar. En los versículos 25 y 26 de este capítulo 5, Pablo nos ha explicado cómo los que son creyentes debemos vivir bajo un criterio más estricto que lo que el mundo espera. El cristiano debe andar por el Espíritu, y Pablo comenzó a detallar cómo el andar por el Espíritu debe impactar, cómo nos consideramos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con otros. La importancia de esta relación con otros, específicamente con hermanos que han caído en pecado, será el enfoque de los próximos versículos. Demos gracias a Dios por este tiempo. Como les dije, estos 2 versículos cerrando este capítulo 5 son realmente de transición, porque terminan de darnos una instrucción exacta de cómo andar en el Espíritu antes de tratar temas de cómo lograr convivir en fila en el Espíritu con nuestros hermanos, poder corregir algunas cosas entre nosotros y seguir adelante. Así que he querido dejar el análisis hasta aquí, cerrarlo esta noche y prepararnos para el próximo encuentro y abrir el capítulo 6. Demos gracias por este tiempo. No perdamos el foco, mis queridos hermanos. Qué bueno que podamos entender lo que Dios quiere poner enfrente de nosotros. Caminar en el Espíritu tiene como base principal que dejemos a un lado nuestro orgullo, que seamos humildes, que podamos darnos cuenta de todo aquello que puede perjudicar a los demás, porque tal y como dice la palabra, debemos tratar a los otros como quisiéramos que nos traten a nosotros mismos. Entonces, Dios es claro con nosotros aquí en su palabra, y nosotros debemos tener oídos atentos y poder andar tal como Él nos pide que sigamos adelante. Ánimo, hermano, caminemos en el Espíritu y seamos realmente aquellos que podemos vivir en fila con nuestros hermanos. Seamos la diferencia solamente andando en el Espíritu. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra hermosa, Señor, por todo lo que tú haces en medio de nosotros, cómo nos sostienes, cómo nos guías, Señor. Ponemos todas nuestras obras delante de ti, Padre. Ponemos todo nuestro esfuerzo de lo que vamos a hacer en el día a día, para que seas tú, Señor, guiándonos y manteniéndonos sujetos con tu diestra poderosa para salir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.